que ya no sé qué hacer. 8 de la mañana, 21 minutos. Estamos en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, en FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en dúplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere escuchar, los quiere ver o escuchar por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Busca Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, no me importa nada el programa, yo quiero saber qué pasa en la UNSA, la quiero ver a Cristina Sanz, la puede ver solo a ella. ¿En dónde? En nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, que allí apenas termine el programa va a estar colgada la entrevista. Y si me dice, ay, va a ser entrevista muy larga, yo quiero solo lo más corto, lo va a tener también. ¿En dónde? En nuestro canal de TikTok, Marcela Jesús, a partir de las 13 y están todos los cortes principales. Y escrita completa la entrevista en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Con nosotros Cristina Sanz, ella es decana de Ciencias Naturales de la UNSA. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Cristina? Bienvenida de Buena Fuente. Buen día, Marcela, y a todo el equipo y por supuesto a la audiencia. ¿Cómo está este año la UNSA? Estamos viviendo, como todas las universidades nacionales, una situación muy delicada. Recuerdo haber venido a este programa el año pasado y hablábamos también de las marchas que se estaban haciendo. Una situación muy delicada presupuestariamente. Ustedes, seguramente la audiencia habrá escuchado hablar de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que fue promovida por todo el conjunto de todos los rectores del país, los gremios, docentes, no docentes y la Federación de Estudiantes. Esa ley el año pasado se aprobó en el Congreso, el presidente la vetó, volvió a tratarse, se rechazó el veto, previo ya había habido otra ley de financiamiento y bueno, lamentablemente esa ley no se está ejecutando y hay muchísima preocupación. ¿Cómo no se está ejecutando? ¿Qué es lo que no le están dando a ustedes? No se reglamentó, no se promulgó y por lo tanto no está en ejecución y es más, el CIN, el Consejo Interuniversitario, donde están todos los rectores, hicieron una presentación judicial para lograr que esa ley se ejecute. Pero lamentablemente no hay respuestas y al mismo tiempo el Poder Ejecutivo Nacional está presentando otro proyecto de ley para modificar esta ley, un proyecto que no de ninguna manera cumple las expectativas que se están planteando respecto. ¿Qué
se reduce en ese proyecto de lo que tiene ahora la UNSA? El proyecto original preveía una actualización, en primer lugar, salarial de los salarios de los docentes y no docentes, tomando como base, actualizándolo a diciembre del 2023. Preveía un incremento, una actualización también de acuerdo al índice de precios del consumidor de las becas estudiantiles, y preveía un incremento también en las partidas para funcionamiento. El proyecto que está impulsando el Poder Ejecutivo prevé una actualización salarial en 3 cuotas, y que no llegan, o sea, es al 12,3%. Y por otro lado, la actualización de las becas para los estudiantes van a ser de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tenga el Ministerio de Capital Humano, y por otro lado tampoco, y los de gasto de funcionamiento en igual medida. Esto, bueno, quizás la audiencia se aburra de escuchar cifras o presupuesto, lo que fuera, pero la verdad que estamos en una situación, sobre todo funcionamiento, garantizando lo mínimo necesario, haciendo un esfuerzo enorme en todas las universidades, en la nuestra en particular también, con el ajuste presupuestario, tratando de garantizar mínimamente las funciones esenciales de la universidad. La primera función es la docencia, es la razón de ser de nuestra universidad, son nuestros estudiantes. Al mismo tiempo están todas las funciones vinculadas a la investigación y a la extensión, ¿no? Recién, antes de la entrevista, hablábamos de la universidad en el medio y el vínculo con la comunidad. Lo que significa. Y eso es muy importante también como tarea universitaria. Bueno, esto en un marco... Bueno, lo que pasa es que yo me acuerdo cuando los libertarios estaban haciendo campaña en el interior, decía, acá hay universidades donde no viene nadie, donde no hay inscripto, esto no sirve. Vamos a hablar de eso enseguida, pero antes le vamos a recordar a la audiencia, Franco, que está sentada con nosotros en nuestros estudios, Cristina Sanz, ella es decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSA. Los que quieran comunicarse, mandar mensajes, fotos, textos, audios, videos, consultas y opiniones, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? Recordá que podés comunicarte con nosotros al 3875-012350 o al 3874-858977. Hablamos, por ejemplo, de las becas. Ya el año pasado ya se quitaron algunas becas. ¿Cómo es el tema? ¿De cuánto una beca? ¿Para qué sirve? Bueno, las becas son muy importantes porque permiten a los estudiantes insertarse también a partir de las becas en actividades, en proyectos en la misma universidad y con grupos de docentes, con cátedras. Entonces, por un lado implica una situación de aprendizaje muy importante, pero al mismo tiempo les permite a los estudiantes el poder, en cierta forma, contribuir al estar de los estudiantes de la universidad. No es un detalle menor, porque las becas han permitido, y bueno, permiten esta inserción, y al mismo tiempo en nuestra universidad, que también es la situación de muchas universidades del país, tenemos muchos estudiantes que provienen de nuestro interior, de la provincia. Y nuestros estudiantes, nosotros observamos respecto a esta situación, y quisiera profundizar la situación de los estudiantes, que ha disminuido la presencia de estudiantes del interior en todas las carreras. ¿Disminuyó? ¿En cuánto? ¿Cuál es la disminución? Estamos procesando la información porque justamente decidimos en la universidad que se haga un estudio profundo, primero de las causas de la disminución, cuantificar la disminución, pero claro, estamos observando no solo en el ingreso. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Medicina, una carrera muy sentida y muy buscada, además, me acuerdo cuando llegó la cantidad de inscriptos. El año pasado, preinscriptos en medicina superaban los 4.000. Sí. Este año preinscriptos, las cifras se están cerrando ahora porque la preinscripción cerró el 28 de febrero, preinscriptos había cerca de 2.000.
A la mitad. Sí, por citar un 4.000 caso. a 2.000. Por citar un caso. Sí. Yo soy docente del último año de una carrera la carrera de Ingeniería Agronómica que se dicta en la facultad, y nosotros venimos observando que este fenómeno de menor cantidad de estudiantes se viene registrando año a año. Es por eso que hemos resuelto en toda la universidad trabajar en una investigación de las causas. Todos estamos infiriendo A ver, ¿qué es lo que situaciones. pasa? Porque la Entendemos- mitad de inscriptos Claro. que el año anterior. Por ejemplo, nosotros no tenemos la mitad de los inscriptos de todas maneras. Yo quise citar como fuerte el contraste en medicina. De todas maneras, en términos globales en la universidad no ha sido tanta la diferencia de los preinscriptos de este año, pero sí notamos menor presencia de los estudiantes que provienen del interior de la provincia. Lo mismo en la continuidad de la carrera, estudiantes ¿De que... cuánto era una beca? ¿O Ya, de cuánto las es una beca? Las becas eran de 18.000 pesos y la Eso. idea era justamente 18.000 actualizarlas. pesos. ¿Y el año pasado cuántas había y cuántas terminaron No, en teniendo? este momento no tengo la cifra de Ajá, cuántas se pero ya otorgaron a bajaron nivel de el la año universidad. pasado, me acuerdo. Fueron bajando el número de becas, pero justamente lo que se preveía con la ley de financiamiento era la actualización. Claro, Iba- 18.000 la actualización iba a superar los 50.000 pesos. Era, Ajá. creo que 54, 58.000 pesos si se actualizaba tomando el Según índice lo de que precio del pedía consumo. la ley de financiamiento Exacto, universitario. era una actualización tomando como base 2023 y llevándola con el índice de precios al consumidor. Esto ha significado toda una readecuación, visualizar en la universidad también estrategias, porque por otro lado, nosotros lo que también quiero compartir con la sociedad es que nosotros obviamente como sistema universitario somos conscientes que tenemos muchas cosas para hacer hacia adentro, mucho para mejorar. En lo académico, nosotros tenemos que acortar el tiempo de permanencia de los estudiantes. Esto es una situación que quiero compartir con la audiencia, que es general a todo el país. En las universidades están tardando promedio 8 años los estudiantes en recibirse. Esto nos hace, no es una cuestión de un problema de los estudiantes, es un problema de todos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Es largo para charlar, pero tenemos que redefinir y mejorar muchísimo la calidad académica, muchísimo, nos tenemos que adecuar y eso implica todo un proceso de profesionalización docente, de actualización, porque es clave el podernos encontrar con las nuevas formas de aprendizaje que tienen los estudiantes. Por otro lado, bueno, lo histórico y lo de siempre, también analizar qué sucede a nivel medio también con la educación. Observamos Que de ahí también, viene tenemos mucho problemas, la cuestión, ¿no? tenemos problemas en la formación del nivel medio, pero también nosotros tenemos que revisar nuestras formas. De hecho, estamos trabajando en ese sentido, estamos trabajando fuertemente con los estudiantes en este compromiso fuerte que implica ser estudiante universitario, que implica también, si se quiere, un contrato, en el sentido de responsabilidades, de actitud. Permanentemente se trabaja con ellos respecto a lo que significa la disciplina, significa programar su actividad curricular, lo que significa el estar en la universidad, y por otro lado, desde los docentes, todo un abordaje de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. La semana pasada se hizo en Tucumán una jornada que fue muy interesante, donde se debatían estos temas y la necesidad de reinventarnos frente a los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial, lo que nos presenta, bueno, una serie de situaciones en las cuales la docencia requiere siempre estar actualizado en la situación de aprendizaje. Hace mucho trabajo con inteligencia artificial y el profesor se puede dar cuenta que está hecho con inteligencia ahí artificial, hay todo. porque me acuerdo, en una época cuando mis hijos iban a la escuela, me acuerdo que estaba el Rincón del Vago, que el Rincón del Vago era, porque los chicos siempre comentaban, vos no te leías un libro y le pedía al Rincón del Vago que te haga un resumen del libro y listo, o Sí, que te sí. escriba tal cosa.
Y después con el tiempo, ahora, a la inteligencia artificial se le puede pedir absolutamente de todo. Claro. Hasta que me haga una tesis, Sí. por ejemplo. Ahí ¿Cómo hay toda se da una cuestión. cuenta el profesor? Claro, bueno, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está el Porque gran además, ¿cuántos alumnos tiene usted en una cátedra? No, Cristina? nosotros en el último año tenemos 70 alumnos, 70 alumnos. pero las cátedras de primer año, por ejemplo, tienen 400, 500 alumnos, Bueno, los entre teóricos. 400, 500 alumnos en Ni la que cátedra hablar de, digo, primer año. digo, estoy hablando de otras facultades, medicina, Sí. imagínense con la cantidad de ingresantes. Ahora, ese es un gran desafío, porque justamente ayer hablaba con docentes que iniciaron sus clases, pero que al mismo tiempo querían hablar de la situación, y no quiero dejar pasar la entrevista de referirme a los salarios de los docentes y Sí, no pero docentes. cuénteme Pero primero, respecto a ¿se esto, dan cuenta de esto, no? Claro, ahí está. El tema, por un lado, la inteligencia artificial, todo el desafío de las tecnologías de información son enormes, porque al mismo tiempo pueden ser un desafío enorme para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el desafío nuestro es formar estudiantes críticos que tengan las herramientas para tomar como base lo que brinda la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo poder analizar críticamente lo que se está ofreciendo desde la inteligencia artificial. Y hay una batería enorme vinculada a este proceso, y es muy interesante el poderlo. De hecho, los docentes trabajan tomando como base también esto, porque hay que decirlo, hay una enormidad de fuentes que pueden hacer maravilloso también ese proceso. Sí. Ahora, el problema mayor... Pero además lo que por ahí los estudiantes que nos están viendo, que nos estén escuchando, no saben que la inteligencia artificial también se equivoca. Exactamente, Entonces, a eso me refiero. empiezan a hacer presentaciones de trabajo, de lo que sea, exactamente. y hay párrafos Ahí está. repetidos, hay datos que no están Ahí está, concretos, y que no están además- bien tomados. Además, cada vez que iniciamos un ciclo lectivo y cuando le damos la bienvenida a los estudiantes, decir, a ver, el instar a los estudiantes a la curiosidad, a la criticidad, a las ganas de No aprender. es copiar, pegar, presentar, Claro, porque no está y bien nos hecho. encontramos además con otro problema que es muy fuerte. Hay una cuestión que es propio de esta generación y producto también de las consecuencias de la pandemia, porque hay una serie de elementos que también inciden en lo que nos sucede hoy. Pero hay una dificultad enorme en los estudiantes para encontrarse con sus pares, porque mediatizado siempre por ese teléfono, Sí. implica además, primero, el consumo de, bueno, el tema de lo que implica lo que son las redes sociales, lo que implica el proceso de manipulación. Bueno, es largo para charlar, pero dificultad para encontrarse en el aprendizaje, para dialogar, para intervenir, los docentes buscamos en toda instancia de aprendizaje un ida y vuelta permanente, y en ese sentido sentimos que nos encontramos con estudiantes absolutamente pasivos, y bueno, y ahí está también el gran desafío de este tiempo. Y entonces, frente a esto, que sabemos que es un desafío enorme, que todas las universidades tenemos que ayornarnos también a todo lo que implica la inserción en el medio. Y otra cuestión muy importante es que estamos convencidos y estamos trabajando en la formulación de carreras más cortas, en carreras que impliquen títulos intermedios, que permitan también una ¿Cuáles rápida... carreras, por ejemplo? Estamos trabajando con diplomaturas, con tecnicaturas. Recién hablaban ustedes de San Antonio de los Cobres, por Sí. ejemplo, que le escuché a la presidenta del COPAIPA. Sí. Está, por ejemplo, la tecnicatura que está en San Antonio de Electromecánica. Está también la tecnicatura de sistemas productivos ganaderos que Que está por ejemplo en estos momentos en la UNSA lo que hay es la ingeniería electromecánica. Exactamente, y la que, técnica... que como usted dice, porque a los chicos les cuesta mucho recibirse, porque no tan solo tienen que aprobar, mi hijo es ingeniero electromecánico. El último año, los que aprobaron, cuando él terminó eran 5. Los que terminaron la carrera, de más de 300 que empezaron.
Y después hay que hacer la tesis, que por ahí le lleva un montón también. Así es. Son carreras largas y complicadas, exactamente. ¿no? Entonces, en este desafío, por ejemplo, estamos trabajando en el diseño, en los nuevos planes de estudio, por ejemplo, en el caso de agronomía, de la tecnicatura en administración de empresas rurales. Y así podrían nombrar varias de toda la universidad. El para tema que es vayan trabajando que los y ya tengan estudiantes al mismo herramientas. tiempo, mientras van cursando todo lo que implica una carrera, al mismo tiempo se le puede ofrecer este título intermedio en los casos que se estén insertos en carreras ya acá en la universidad, pero al mismo tiempo quería referirme a las tecnicaturas que están en el interior. Una, bueno, es electromecánica, que es de otra facultad, vuelvo a decir, en una zona ganadera como JB González, que depende de la sede sur de Metán, está la de sistemas productivos ganaderos. Tenemos también en el Valle Calchaquí la enología y viticultura, que permite la formación de técnicos que se van a insertar en esos sistemas. Bueno, ese es un desafío enorme, lo mismo que las diplomaturas, toda esta oferta, y además que lo estamos haciendo de manera colaborativa con otras facultades, con otras universidades. Entonces, y también en estos tiempos estamos profundizando, porque no es que inventamos la pólvora en la universidad, sino y en la facultad, sino profundizando el vínculo y acciones complementarias con el sistema de ciencia y técnica, concretamente con CONICET, para trabajar con los investigadores del CONICET, con nuestros investigadores, que al mismo tiempo son compartidos, en muchos casos son docentes e investigadores, con el INTA. El INTA, que como la audiencia sabe, es una institución que tiene 70 años de vida, que redujo su trabajo por el ingreso y está atravesando una crisis sabemos, ¿no? muy grande de retiros voluntarios, de cierre de agencias. Retiro voluntario, entre comillas, sí, porque lo están obligando a retirarse. Es muy difícil la situación y sin embargo dijimos, bueno, potenciemos lo que podamos hacer, trabajamos en una relación virtuosa de complementación para cumplir los objetivos institucionales y, en el caso nuestro, lo que significa la formación de nuestros estudiantes y también la formación en posgrado de nuestros graduados. Pero bueno, esto es porque, bueno, quería empezar, y gracias que me permites la entrevista, planteándonos que nosotros estamos haciendo revisiones, haciendo como todas las instituciones, que es cierto, siempre hay que mirarnos, mejorar, apostar siempre, pero compartir también con la sociedad esta situación crítica. Nuestros docentes, nuestros no docentes están con salarios por debajo de la línea de pobreza. Tenemos en muchas universidades, también en la nuestra, renuncias de los docentes porque no les alcanza. Muchos docentes incluso están complementando ingresos. ¿Cuánto está ganando un docente? Un docente, miren, traje los números para que ustedes tengan idea. Sí. El cargo de mayor jerarquía que existe, que es por concurso, ¿no? Hay una carrera docente. El cargo al que se accede y que incluso en la universidad tenemos poca disponibilidad de cargos en esa área, que es el profesor titular, el ingreso del de mayor jerarquía con doctorado, formación de becarios. Claro, no cualquiera es docente en la UNS. No, y además titular, profesor titular. Sí. 1.456.000 pesos. El de mayor jerarquía. El de mayor. ¿Eso por cuántas horas? Eso es el de dedicación exclusiva. ¿Qué significa dedicación exclusiva? Es 8 horas por día. 8 horas por día. El cargo que le sigue es el asociado, no los quiero marear, es 1.200.000, y el auxiliar, que sería el que está bien, porque se... todo esto por ahí, si se marea mientras lo están viendo, le decimos que va a estar publicado en la web, el expreso de Salta. Incluso les podemos pasar, para que lo puedan ver y clarito. Si ustedes quieren les podemos pasar la escala por después. favor. El auxiliar de primera, que sería el docente que recién se inicia,
dedicación exclusiva, 814.000 pesos. Para ser docente, 814.000. ¿qué título hay que tener? ¿Y No, qué hay que hacer? Obviamente hay que tener el título que habilita para, o sea, la formación. Sí. Los mecanismos de ingreso a la universidad son por concurso. Se evalúan en los casos ya de cuando vamos ascendiendo en la escala de cargos, los antecedentes docentes, los antecedentes de investigación, los antecedentes en extensión, o sea, se evalúa toda la trayectoria y de forma permanente. O sea, para acceder es concurso, para acceder a la docencia y para los otros cargos. Lo mismo en el sector no docente. ¿Están de paro ahora en la UNSA? Están de paro los docentes. Ayer hubo un paro de no docentes. También el acceso a los cargos de no docentes también son por concurso, donde se evalúa las destrezas, los saberes que implica para el cargo en cuestión. Y bueno, plantearles que los docentes, que tenemos también una gran cantidad de docentes de dedicación simple, ¿no? Que son 10 horas semanales, ¿sí? De dedicación simple. Fíjense en cuánto gana, cuánto percibe un profesor titular. ¿Cuánto? 343.117. Por 10 horas semanales. Exactamente. Y un auxiliar, 261.230 pesos. Estos son los salarios. Fíjense en esto, lo mismo a nivel, el estar de pie y estar luchando en la universidad, digo, me toca un cargo de gestión con todo un equipo, y lo mismo a nivel de todas las universidades, implica un gran esfuerzo también de los docentes y no docentes, con salarios, como ustedes ven, poco dignos. Sí. Bajo la línea de pobreza. La semana pasada dialogaba con la secretaria general del gremio de los no docentes, quien con profundo dolor me manifestaba que hay no docentes que están percibiendo neto en este momento 70.000 pesos. ¿Por qué? Porque están con créditos que han ido, pidiendo, y ya no llegan, o sea, no hay forma que lleguen a fin de mes. Claro. Entonces, a ver, obviamente está todo el planteo de los paros, y que es... ¿Cómo es el paro ahora en la UNSA? El paro en este momento es toda esta semana, está planteado una serie de paros a nivel nacional. Uno, no los quiero marear con el cronograma, pero está previsto otro paro desde el 30 de marzo al 4 de abril, otro en mayo, de una semana completa. O sea, hay todo un organigrama de paro. Hay un organigrama, pero el gran desafío también es estuvimos la semana pasada en la reunión de decanos de agronomía que se hizo en Mendoza. Estuvimos en una interacción con el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Y bueno, compartíamos esta terrible situación, donde también el gran desafío es no vaciar las universidades, no cerrar las universidades, que estén los estudiantes adentro, pero al mismo tiempo está esta situación de legítima lucha de los docentes y no docentes frente a sus reivindicaciones. Ahora, cuando la idea es gastemos lo menos posible, no le mandemos plata, claro, es muy difícil, porque no demos más beca, una beca de 18.000 pesos que no se quiere actualizar. El año pasado, por ejemplo, sacaron los viáticos de muchos de los profesores que iban al interior. Quiero comentarles, ¿saben cuánto es el presupuesto? Porque la Universidad Nacional de Salta además tiene un déficit. La mayor partida, la mayor cantidad de presupuesto en su mayor dimensión está destinado a salarios, ¿sí? Y el resto es para gastos de funcionamiento, para los gastos comunes de funcionamiento, y en eso también está algo central en gastos de funcionamiento, que son las prácticas curriculares. Es la posibilidad de poder programar prácticos de campo, laboratorio, que implican justamente el aprendizaje que se debe dar en la universidad. Se necesita. La partida presupuestaria para prácticas curriculares es 2 millones de pesos. ¿Y para cada con 2 millones? Bueno, ahí está. Entonces, esto implicó todo una situación de emergencia presupuestaria, de redefinir acciones, de plantear menos viajes de campo, o sea, de trabajar en vínculo con el sector productivo, el lograr... 2 millones, ¿qué? 2 millones mensuales, ¿cómo 2 es? millones anuales. ¿Cómo? Anuales. Implica
combustible, el pago de viáticos. Es un viaje nada más de campo. El combustible que sube, un viaje ¿cuánto de se gasta en un viaje de campo? No, un viaje, nosotros teníamos un cálculo, no traje el celular ahora, sí, pero el cálculo entre viáticos de chofer, horas extras y combustible, ya ahí se agota todo. Y claro, les quiero decir un una viaje cosa. al año. Hay una pequeña ayuda económica para los estudiantes, pero en general, y además con viáticos muy bajos, los viajes de campo históricamente se colabora con los estudiantes desde los viáticos que recibe un docente. Se hace una vaquita, con eso se compran los alimentos mínimos para garantizar el viaje, se articula con los municipios, muchos municipios nos brindan los albergues que tienen los municipios para poder lograr que los estudiantes lleguen a territorio donde se dan los aprendizajes de las distintas asignaturas. También el sector empresarial. O sea, esto es permanentemente estar tratando de garantizar las condiciones mínimas necesarias para la formación de nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo, fíjense en lo difícil que es, porque para un docente que hace paro, el dolor que tiene, porque es también el dolor por lo que está sintiendo, sufriendo, y al mismo tiempo el sentir que la razón de ser, de estar en la universidad, son los estudiantes. Y estudiantes que además, muchos de ellos con muchos sacrificios, sus familias están en la universidad, se han venido al interior en muchos casos a alquilar algo para un cuarto o lo que fuera, y también entonces ahí está la tensión. Pero bueno, esto es, creo que lo que nos llama es a permanentemente apostar, concientizar, pero al mismo tiempo, bueno, en el caso de un decano, nosotros no, de ninguna manera entendemos y comprendemos totalmente los planteos que hacen los gremios, claro, ¿no? Tanto docente como no docente. Al mismo tiempo estamos, como compartíamos con el vicepresidente del CIN, en esta disyuntiva, porque también el hecho de cerrar las universidades también en cierta forma termina siendo funcional a quienes desde algunos objetivos quieren vaciar las universidades públicas. Entonces, que la gente pueda tener bueno, es todo, superiores. estamos en una, diríamos, en un lenguaje poco académico, en una encerrona muy difícil, y bueno, esto es encontrar formas de diálogo, de innovación en las formas de luchar también, pero sobre todo concientizar, porque nosotros, las universidades, y agradecer en este momento a toda la sociedad que siempre nos acompaña. Sentimos que todavía la sociedad guarda en su corazón lo que significa la universidad como forma de acceso, y lo importante la importancia de la todos, formación, ¿no? Y para sus hijos, ¿no? Digo, para todo padre está todavía en su imaginación, en sus objetivos de vida, que sus hijos sean profesionales y puedan el aceptarse. acceso a que sean profesionales. Exacto. Los hijos de los obreros. Esto es lo que pasa en las universidades. Gracias por venir, Cristina. No, muchas gracias a ustedes. Si usted se la perdió, si no la vio, Cristina Sanz, decana de la Facultad de Ciencias Naturales, va a estar toda la entrevista completa colgada en el YouTube Marcela Jesús. A partir de las 13, las partes más importantes en el TikTok Marcela Jesús, y escrita completa en la página web elexpresodesalta.com.ar.